Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Iniciamos nuestra ronda de entrevistas en este 7 de marzo del 2024, en este jueves. Está con nosotros Jean-Paul Pinto, experto en seguridad y defensa. Hola, Jean-Paul, muy buenos días, gracias por estar aquí. El día de mañana fenece el estado de excepción. Ya de alguna manera el presidente de la República ha señalado que le puede dar una prórroga de 30 días más, como constitucionalmente procede. ¿Es necesario hacer esto? Jean-Paul, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Saludo a la audiencia de la radio. Mira que tal vez 30 días no sea suficiente, ¿no? La seguridad no es un tema que se resuelve por plazos. No podemos decir, ¿no es cierto?, démonos 30, 60 días y esto se va a resolver. Esto va a ser más de largo aliento, ¿no? Y te doy el ejemplo de las cárceles, ¿no? Para que las cárceles puedan realmente solucionarse y tener un control pleno, van a pasar por lo menos 1 o 2 años más, porque lo que hace falta es que para que los militares salgan, tiene que haber una reestructura del SNAI, un plan de reestructura total, y esto implica crearlo, implementarlo, ejecutarlo, y esto va a tomar por lo menos 1 año o 2 años, y eso implicará que los militares tendrán que quedarse este tiempo. Ya. Entonces, un mes me parece a mí, absolutamente necesario, pero no podemos pensar que la seguridad es un tema que se resuelve por etapas o por plazos de este estilo, ¿no? Ya vamos a ahondar en el tema de las cárceles. El tema de los militares, en ese sentido, ¿te parece interesante, crucial que la Corte Constitucional se haya pronunciado al respecto y haya señalado que no necesariamente tener a los militares en las calles va asociado a un estado de excepción y, y mucho menos a esa declaratoria de conflicto armado interno, sino que las necesidades del país le permiten, pues, en función de aquello, contar con el ejército y el resto de las Fuerzas Armadas? Mira que ya se podía hacer esto desde que Paco Moncayo hizo el decreto 730. Ahí un poco se decía que el Comando Conjunto ordenaba inmediatamente a Fuerzas Armadas operar y coordinar con la policía en tareas de seguridad interna, pero me parece que ellos no querían operar hasta no tener el marco legal necesario y suficiente como para operar. Y eso ocurrió cuando el presidente hizo los decretos 110, 111 con el conflicto interno armado. Entonces yo te diría que, bueno, es un soporte a lo que ellos hacen, pero hay que estar claros que Fuerzas Armadas no se la va a jugar si es que no tiene el marco legal que apoye sus operaciones. Y es un poco lo que ha ocurrido. Entonces, la pregunta es cuando ya no tengamos estado de excepción, ya no tengamos conflicto interno armado, ¿qué es lo que va a apoyar la tarea de Fuerzas Armadas? Además, recordemos que a nivel de la Constitución, de las normas, la misión principal de Fuerzas Armadas no es la seguridad interna, es la soberanía y la integridad territorial. Entonces, es un poco cambiar las misiones. Y cuando cambias las misiones de una entidad como Fuerzas Armadas, implica cambiar la doctrina, el equipamiento, el entrenamiento, el armamento, y es lo que pasa en las cárceles, porque ellos tampoco tienen por vocación y misión el tema carcelario. Entonces, cambiar muchas cosas, y esto implica, evidentemente, un tiempo de entrenamiento, un tiempo de cambios y reformas, antes que ellos tengan como misión justamente esa, en caso que les vamos a dar esa misión. Al parecer estamos en un área gris, ¿no? Porque en muchas zonas del país, Esmeraldas, por ejemplo, la gente sigue aplaudiendo, vitoreando a las Fuerzas Armadas. En Esmeraldas nadie abría sus negocios en diciembre último y para fines de enero, para inicios de febrero, en cambio, lo hacían con mucho vigor, con mucha alegría, pero porque los tenían a los uniformados ahí al lado. En otras zonas del país lo mismo, pero ya empiezan a surgir una suerte de demandas. Ya un juez constitucional le pidió a la Defensoría del Pueblo que examine lo que pasa en las cárceles con ciertos rumores y denuncias de torturas. Al parecer esto sigue incrementándose, lo cual pone a las Fuerzas Armadas en un difícil predicamento, porque su tarea es una, han salido a ayudar, efectivamente, pero tiene esta espada de Damocles, este problema. Mira que nuestro espejo es México, ¿no? Cuando uno ve los 23 años de guerra contra el narcotráfico, se da cuenta que las Fuerzas Armadas de ahí justamente sufrieron ese problema. Hay numerosos casos de violaciones de derechos humanos. Es decir, en lugar de ganar prestigio a nivel general en México, lo que han hecho es correr riesgos innecesarios, porque justamente recuerda que ellos están preparados para la guerra, no para asegurar una ciudad. Y cuando vas a una guerra, evidentemente, tu enemigo tienes que eliminarlo, no tienes que negociar, tratar de resolver el conflicto, es eliminar.
Todo esto implica, ellos están claros de que evidentemente siempre van a haber daños colaterales, van a haber cierto tipo de excesos y por eso justamente, como te decía yo, el decreto 730 no se pudo aplicar porque ellos siempre tuvieron temor de que sus miembros sean judicializados y vayan a una cárcel donde iban a ser justamente victimizados, asesinados. Entonces, el gran riesgo siempre va a ser eso. Cuando tú usas Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, siempre pueden haber cierto tipo de excesos de cosas que no están dentro de las normas por su accionar, por su doctrina, por su entrenamiento, y evidentemente eso es un riesgo porque puede a la larga justamente un poco torpedear la alta credibilidad de la que goza. Yo creo que han hecho un excelente trabajo, pero evidentemente siempre pueden haber casos de excesos, ¿no es cierto?, de violencia, etcétera, y que pueden ser judicializados. Y ahí un poco la imagen se puede perder y es un riesgo que hay que tomar en cuenta, ¿no? En el gran saldo, la presencia de los militares produjo un repliegue de la actividad criminal en el país, porque hay mucha gente que, bueno, está pendiente, ¿no es cierto?, de las redes sociales y surgen imágenes, ¿no es cierto?, en los últimos días, asaltos otra vez en las carreteras, los sicariatos que hay en el país, no lo podemos negar. Quizá no haya como antes, pero hay. Ujú. Y entonces la gente dice, ¿cuál es el real balance? Ya. Mira que lo que les interesa a los grupos criminales no es un enfrentamiento directo con Fuerzas Armadas. Yo creo que desde México también hubieron ciertos lineamientos en este sentido, porque lo que interesa que es que la droga llegue a su destino. Esto es una multinacional, esto es un negocio. Claro. Entonces, lo que interesa es que hayan las condiciones para que la droga siga su curso hasta los mercados internacionales, que es seguramente lo que está pasando un poco se han replegado, han estudiado la situación y lo que están haciendo es que el negocio siga. Lo que han bajado son los niveles de violencia, tal vez en los territorios se han aliado un poco o han negociado para no confrontarse y las muertes que tenemos realmente son aquellas personas que son un obstáculo para el negocio y están siendo eliminadas. Lo otro es que los militares, recuerda Edgar, ellos no están para dedicarse a la extorsión, al secuestro, esos delitos van a seguir porque la misión de ellos es otra, ¿no es cierto? Las bandas criminales, los actos terroristas. Entonces, no podemos pensar que porque los militares están ahorita en seguridad interna, lo de extorsiones y vacunas, secuestros van a bajar, porque esos son delitos de la policía. Entonces, hay que tener claro que esos delitos van a seguir su curso. Hay como 11.000 detenidos según el último reporte de las operaciones conjuntas. Ahí sí la pregunta es, ¿y dónde los ponen? Pues esos 11.000 detenidos que evidentemente van a generar una superpoblación carcelaria más de la que ya había en el país antes de los decretos 110 y 111. Eso nos lleva de fondo a la temática carcelaria. Claro, por supuesto. Y mira, lo preocupante es el tema de el uso de los recursos públicos, la eficiencia en el uso de los recursos públicos, porque me parece a mí que hacemos muchos operativos, hacemos muchas detenciones, pero al final el indicador de impacto nos dice que los resultados son pequeños, porque detuviste como a 10.000 personas y al final judicializaste unas 500. Entonces el indicador, 280 según el imagínate, reporte último. Peor todavía, entonces, ¿de qué sirve que hagamos tantos operativos, que capturemos tantas personas y al final el resultado va a ser pequeño? Es preferible hacer menos operativos, mucho más efectivos, quirúrgicos, detener a la gente que sí tenemos evidencias y pruebas que puede ser judicializado, porque lo contrario es un desgaste total de recursos, de personal, de equipamiento, ¿no es cierto?, de gasolina, de muchas cosas, para un resultado que a la final resulta pequeño, ¿no? Pero imagínate si toda esa gente fuera judicializada a los 30.000 detenidos PPLs más o menos que tenemos, le vamos a aumentar 10.000 más y después daremos más operativos para meter otros 20.000 más. Es decir, realmente la presión del tema de hacinamiento va a ser terrible. Una precisión, estos 280 son acusados de terrorismo, no es que son judicializados. Esos 11.000 me imagino que están en camino de ser judicializados. Esa es un poco la pregunta porque tú tratas bien un tema que es el tema de la transparencia. No hay transparencia en eso. No sabemos, como tú bien señalas, dónde están, en qué estado legal están, han sido ya en una audiencia con la fiscalía, con algún juez. No tenemos información sobre eso. Regresaron ya a su vida normal, los soltaron. Esa es la clase de información que no tenemos a disposición. Lo que sí pusieron en evidencia a todo el pueblo ecuatoriano es que entraron los militares, limpiaron las cárceles, ¿no? Físicamente. Y ahí se pudo observar la real morfología de las cárceles. Pusieron, ¿no es cierto?, de rodillas a los presos, les hicieron cantar el himno nacional, algunos de ellos incluso agradecieron que estén ahí los militares, pero enseguida han tenido los militares que devolver el control de las cárceles al SNAI. Y ahí es donde viene el problema,
porque hay mucha gente que no cree en el SNAI, por una simple razón. El SNAI permitió en estos 3 años, en estos 4 años, que los reclusos se hagan del control de las cárceles. Si otra vez se le pone al SNAI al control de los centros penitenciarios en estas condiciones que les entregan los militares, ¿qué garantía tenemos? Por eso te decía yo, Edgar, que antes que los militares dejen las cárceles hay que hacer ese plan de reestructura completo. ¿Qué debe Y eso contener implica, este mira, plan? temas de talento humano. Justamente debemos estar claros que la gente se queda, no ha sido cooptada. Entonces implica temas de pruebas de confianza, de contrainteligencia, de fortalecimiento de la estructura del equipamiento, pasa por medidas, como te digo, de fortalecer el departamento de inteligencia del SNAI. Los temas de seguridad. Mira que los guías penitenciarios no tienen un seguro de vida. Es decir, afrontan, pueden perder la vida a cualquier instante y sus familias quedan completamente desprotegidas. Entonces es un plan integral donde debe participar, mira, el sector privado, las universidades, los GATS. Entonces debe ser un plan ambicioso donde el Estado realmente haga una reestructura, una reingeniería del SNAI. Y cuando eso se esté implementando, ahí sí los militares de forma paulatina, por etapas, pueden salir de los centros. Pero como tú bien señalas, sería un error que el actual SNAI retome el control de cárceles, porque lo que vemos es que el dinero del narcotráfico es tan fuerte que la cooptación va a ser muy rápida y regresaremos al mismo sistema de antes. Esto es parte de un estudio que tú has realizado justamente sobre los desafíos que tiene el SNAI para hacerse cargo a través de las cárceles, ¿no? Y sería importante analizar en detalle estas problemáticas. Esta que acaba de señalar, ¿cuál debe ser el perfil de los guías penitenciarios? Poco menos que gente inmune a todo. Además, gente que tenga un buen nivel económico, pues para que no caiga en las tentaciones que le ponen en las cárceles. Gente además contemple, con valentía, porque en las cárceles se va a encontrar con mafias con gente desalmada que los van a amenazar. Y además el apoyo desde el Estado, porque ellos no pueden estar solos y sentirse solos sin el apoyo del Estado. Y es otro punto importante. Mira, las cárceles se manejan con dinero, con presupuesto. Si el Estado no asigna nuevo presupuesto, no importa cuántas cárceles nuevas hagamos, si no hay dinero de gestión detrás, los grupos criminales ocupan ese lugar y son los que financian todas las actividades. Entonces, además, mira, los guías penitenciarios deben ser objeto de contrainteligencia. ¿Esto qué implica? Hacer un seguimiento de ese servidor público de forma a ver justamente que no haya un cambio de estilo de vida, ni un patrimonio indebido, ¿no es cierto?, de comportamiento indebido. Entonces, hay una serie de acciones que hay que acompañar el trabajo de esa persona para que él sepa, por un lado, que siempre está controlado y segundo, que no va a haber impunidad. El momento que él sea detectado con un comportamiento ilegal, será judicializado y encarcelado. Entonces, es un tema súper complejo y debe haber una estructura fuerte que apoye a estos guías, pero que también les controle y les supervise, porque, como te digo, el narcotráfico es tan grande que puede cooptarlo, y lo vemos en la purga, en la metástasis, no importa cuánto dinero tengas, Edgar, igual si eres un tipo codicioso y sin valores, vas a caer en este tipo de problemas. Entonces, la otra solución, mira, es decirnos, ok, podemos crear una nueva fuerza que se llame fuerza penitenciaria, que puede ser integrada por exmilitares, ex policías que quieran realmente dedicarse a eso, además de civiles, y formas una nueva entidad de seguridad que se dedica a las cárceles, porque como te digo, Fuerzas Armadas no tiene esa tarea, pero podríamos crear una cuarta fuerza integrada también por policías, etcétera, que se haga carga de forma especializada. Entonces, esto implica un plan de carrera, formación, bienestar, salud mental. Mira que debe entrar también el tema de la psicología. Entonces, con eso te digo, Edgar, que es un tema, un problema multidisciplinario con varios actores locales que deben participar en este plan de estructura. Esta cuarta fuerza, ¿dependiente de quién? Esa es la otra pregunta. ¿Va a ser una entidad como Fuerzas Armadas, Policía, y ahí la tendremos? ¿Va a estar bajo la tutela de Fuerzas Armadas? Esa es un poco la pregunta que hay que hacerse, porque si nos damos cuenta que los militares tienen una mayor capacidad Es que de como tú dices, controlar, las Fuerzas Armadas no son para esto. no. Entonces, ¿qué implicaría? Que Entonces, tal vez aquí dependería del Ministerio del del Interior. interior. Ahora, si pensamos que los militares pueden hacer una mejor tarea, esto implicaría que ya las Fuerzas Armadas no tendrían tres ramas, sino una cuarta rama, y esa cuarta rama sería de guías penitenciarios, de una estructura penitenciaria. Ahí los militares, lo que te digo, Edgar, tendrá que cambiar el tema de la doctrina, el equipamiento, el entrenamiento, el armamento, para dedicarse exclusivamente para eso. Entonces, y lo otro es hacer cooperación internacional, porque habría que chequear en qué países del mundo las Fuerzas Armadas se hacen cargo de las cárceles. Pero como te digo, es raro que encontremos estos modelos porque no es una tarea de Fuerzas Armadas. Aquí lo que nos tocó es llamarles, pedirles que nos ayuden porque no teníamos opción. Era la única opción que teníamos para salvar el tema de las cárceles. 7 de la mañana con 31 minutos en Noticiero Sucesos conversamos con Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa. Este tema hay que ahondarlo, ¿no? Porque de lo que tú me señalas, en primera instancia se me ocurre una reforma constitucional, porque aquí están señaladas muy claramente cuáles son las
fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas en el país y cuáles son sus responsabilidades. Tenemos una cuarta fuerza que es un poco un mix entre las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, eso no puede ser incorporado No, no, no. por un gobierno. Eso Imposible. tiene que ser autorizado y detallado por una reforma que deba estudiarse en el Parlamento. Claro, mira que esa es una reforma del artículo 158, porque ahí está consagrada la misión de Fuerzas Armadas. Entonces implicará justamente reformar ese cuerpo legal de forma a darle vida a esta nueva entidad, porque ahí es el dilema que tenemos que resolver. O reforzamos el SNAI con los 15 desafíos que tú los estás viendo, o si no creamos esta cuarta fuerza integrada, como te digo, por, qué sé yo, ex militares, ex policías o gente con experiencia en el manejo de cárceles y que van a crear esta nueva entidad que podría reemplazar al SNAI. Eso es un poco la discusión que hay que tener. Lo otro, Edgar, es, si nos damos cuenta que las cárceles no son la solución porque son centros de criminalidad, ¿qué otra opción tenemos? ¿O a qué sistema de rehabilitación, reinserción y castigo le vamos a apostar? Porque esa es una cosa que no se habla a nivel de Latinoamérica. Las cárceles que vivimos en Ecuador las tienen Colombia, México, Brasil, con el primer comando de la capital. Esto no es un problema ecuatoriano. Las cárceles en muchas partes son centros de operaciones de los grupos criminales. Ellos son los que controlan las En cárceles. Brasil, en En Colombia, Colombia, en en Perú, México. efectivamente, en Exacto. México, así es. Entonces, es un problema regional, pero mira que no se ha discutido qué nuevos sistemas de castigo y rehabilitación deberíamos incorporar, porque nos damos cuenta que la cárcel tal como está constituida hoy día no funciona. La cárcel en países como Estados Unidos tiene un aporte privado o un control privado, ¿cierto? Que ha demostrado tener sus niveles de eficacia. ¿Cómo un sistema así podría incorporarse en el Ecuador? Ahora, mira, el riesgo detrás del sistema americano es el tema de que, evidentemente, como son privados, ellos ganan más dinero en función del número de gente que está encarcelada. Entonces, esto evidentemente implica un sistema de cuotas y vas a tener un sistema judicial que siempre va a privilegiar el tema de que a la persona se le dicte cárcel, justamente. Entonces, yo veo, esa es una cosa que hay que paliar porque podemos caer en eso. Es un poco el tema de El Salvador, el tema de las cuotas. Mira, Claro. cuando salen a las calles, los militares tienen una cuota. Recuerda que hay un estado de excepción permanente en El Salvador y eso implica que ellos tienen que detener gente. Y funciona muy bien el tema de la delación. Entonces, eso es perverso, ¿no? Porque puedes ir, llamar anónimamente y decir, ¿saben qué? Edgar tiene un tatuaje y además yo le he visto con tal persona, él seguro es de la Mara Salvatrucha. Vienen, te buscan, no te preguntan y me permaneces preso 6 meses o un año hasta que dicen, ¿sabe qué, señor Edgar? Nos Nos equivocamos, equivocamos. qué barbaridad. No ha sido usted, discúlpenos, pero hasta eso la estadística ya subió. Sí, ¿Qué es lo que quieren? Y se busca con el tema de las cuotas. En la época de Uribe, con los falsos positivos fue igual. Entonces, hay que cuidar que estos peros de estos sistemas, ¿no es cierto?, no se den. Y además recuerda, Edgar, que a nivel internacional, los países con las mayores poblaciones carcelarias no son necesariamente los países más seguros del mundo. Estados Unidos es un ejemplo claro, México también es otro ejemplo claro. ¿qué posibilidades de una fácil admisibilidad tienen este programa de 15 desafíos que tú has presentado? Mira que ahí es un tema ya de voluntad política. Lo que yo creería que el gobierno tiene que hacer es decir, mi prioridad va a ser el SNAI. Y yo me las voy a jugar y esto implica que vamos a ¿SNAI o reestructurar. Ministerio de Cárceles o Ministerio de Justicia? Es que esa es un poco la discusión que yo no veo sobre el tapete. El presidente, por suerte, se ha olvidado de las barcazas, porque eso era una idea que no tenía piso. Ahora habla de nuevas cárceles, pero como te digo, sin presupuesto y gestión de las cárceles van a ser nuevos centros de operación. Pero el gobierno tiene que sentar sobre la mesa estos temas. A ver, voy a fortalecer el SNAI, voy a meterle plata a esos recursos, vamos a trabajar con las universidades, con el sector privado, con los GATS, o voy a Pero crear una nueva en entidad. qué se meten o cuál sería la responsabilidad del sector privado, de la academia, Ya. de La los academia, te de doy un las- ejemplo. Por ejemplo, tenemos una universidad que está cerca de acá con una facultad de administración que es bastante reconocida. Ellos podrían ayudarnos a pensar sobre el modelo de gestión de la cárcel, sobre los temas de autogestión, porque el gran problema en la cárcel es los recursos que debes invertir ahí. Y es lo Claro. que te decía, si no, el Estado no invierte recursos, los que sí invierten son los criminales y sacan 10 veces más. Entonces, la idea es que ellos nos ayuden a pensar qué modelo de gestión se podría aplicar a una cárcel para ser autogestionable. Por ejemplo, nuestra visión de futuro debería ser que la cárcel sea autogestionable. El otro tema es la psicología. Tenemos universidades con facultades de psicología que nos pueden ayudar a ver justamente temas de reinserción, rehabilitación, salud mental, bienestar, etcétera. Entonces, mira que facultades en diversas universidades podrían intervenir. Y el sector privado. Mira que en Francia el modelo carcelario implica que los presos trabajan. Entonces, las empresas francesas usan esa mano de obra barata
El preso aprende a hacer cierto tipo de cosas, trabaja para empresas, recibe un salario, parte se va a la reparación de víctimas, parte se queda con él, pero la gente está ocupada, la gente trabaja todo el tiempo y cuando salen ya y acaban sus condenas, es muy probable que esas mismas empresas les contraten. En temas de responsabilidad social empresarial, Edgar, hay un indicador que dice que las empresas deben tener un número de PPLs contratados, ex PPLs contratados. Entonces, ¿qué implica? Que el sector privado debe trabajar en las cárceles, buscar mano de obra que podría utilizar más tarde y cuando salgan, contratarlas. Los GATS, ¿cuál sería su nivel de responsabilidad? Porque hasta el momento los GATS, penosamente hay que reconocerlo. Por ejemplo, en el tema de cárceles, lo que dicen es, a ver, a mí no me pongo una cárcel en mi Claro, perímetro. exacto. Es que, claro, uno dice, ¿quién en sus cinco sentidos puede querer una cárcel cerca? Ah, Pero el tema, mira, que tampoco fue bien esa es la manejado. protesta ahora en Moreno, Santiago Sí, y en pero Santa es que Elena. mira el error también del gobierno por la falta de experiencia. Cuando quieres poner una cárcel nueva, la primera tarea es En conversar, Pastaza, perdón, es la protesta. Pastaza y Loro Santa Elena. La primera cosa que tú haces es conversar con la comunidad, con las autoridades locales, decirle, mira, tengo este proyecto. Les voy a explicar en qué les va a beneficiar y díganme ustedes qué provecho quieren sacar de ese centro. Y comienzan a negociar, a conversar hasta que al final se ponen de acuerdo y dicen, ok, perfecto, nos interesa porque podemos beneficiarnos de esto y esto, vamos a utilizar para estos temas y con eso se firma ya un convenio y se hace la cárcel. Pero la cárcel no puedes poner porque tú tienes un terreno sin uso y porque quieres. O sea, esto es un O sea, proceso de porque está negociación, porque refundido, está porque refundido, está lejísimo. lejísimos. Tú tienes que negociar con la comunidad el cómo el GAD se va a beneficiar del proyecto, cómo va a recibir dinero, va a usar a los PPLs en actividades del GAD y justamente va, por ejemplo, tareas agrícolas se me ocurre. Por ejemplo, los PPLs en esas zonas, por ejemplo, en Santa Elena son terrenos agrícolas. Así Entonces, es. tranquilamente esos PPLs podrían a dedicarse a eso y sacar, ¿no es cierto?, cierto tipo de productos que pueden venderse en los mercados, etcétera. Entonces, ahí el GAD se da cuenta de que tiene una mano de obra que puede utilizar para fines agrícolas, entonces le interesa el proyecto. Entonces, el GAD lo que hace es justamente decir, ok, usted quiere poner una cárcel acá, a ver, estudiamos juntos los beneficios, cómo puedo yo sacar provecho de eso, en qué me beneficia, y ahí sí negociamos el tema de traída de la cárcel. Nada de esto se ha contemplado. ¿No? De hecho, el tema de recursos es lo más preocupante, porque en la proforma presupuestaria apenas hay un rubro de unos 300 millones para el tema del conflicto interno, pero nada más. El otro gran problema, Edgar, es que mira, tienes una situación como de tijera, ¿no? Por un lado tienes una criminalidad cada vez más alta y tienes unas capacidades de enfrentarla cada vez más baja, sin recursos. Tal vez los grupos criminales también están esperando que nos quedemos sin plata para volver a actuar. Es una tensa calma. Lo que no nos puede pasar, Edgar, es que nos confiemos y pensemos que esto se ha resuelto y que ya vivimos en un ambiente de calma y de paz y esto se va a mantener. Entonces, como tú dices, mira, una guerra se pelea con recursos, no hay otra forma. Sí, además que estamos en un conflicto que no sabemos cuánto tiempo va a durar. No es que vamos a ir a 30 días más y vamos después a resolver todo. Es impredecible cuánto tiempo. México lleva 23 años, Colombia lleva 60 años contra el ELN. Es difícil saber cuándo va a terminar y con qué resultados. Entonces, pero como decíamos, Edgar, si no le metemos plata al tema de cárceles, sobre todo para la gestión de cárceles, los que van a gestionar son los grupos criminales. Ellos van a financiar todo porque ellos cobran por todo. Por eso los PPLs agradecían a Fuerzas Armadas, porque los PPLs pagaban a grupos criminales por cualquier cosa. Un colchón, una almohada, los utensilios que se usan ahí, las comunicaciones, el uso del celular, todo tenía un precio. ¿Pero por qué? Porque si el Estado no está ahí con recursos y con apoyo, los grupos criminales son los que se encargan de eso. Interesantísimo tema. Aquí no se agota, Jean-Paul, solamente por el tiempo, pero seguiremos conversando al respecto. Gra- Gracias por estar acá. Gracias, Edgar, por la invitación. Saludo a la audiencia de la radio. Muchas Excelente día. gracias.